¿Cuál es la participación de China en el comercio mundial? ¿Cuál es la responsabilidad del campo académico, realidad internacional y el eje del posicionamiento de Latinoamérica en el marco del simposio Argentina-China, la agroindustria como puente entre nuestras sociedades? Félix Peña, disertante y director de la Fundación ICBC, describe el gran desafío de Argentina de cara al futuro. Cada vez va a ser más importante en las relaciones, particularmente de nuestro país, con el mundo, el desarrollo de nuestra capacidad de producir alimentos y servicios vinculados a los alimentos. Es decir, el mundo, aparte de tener países cada vez más fuertes en el sentido de capacidad de competitividad, cada vez tiene más gente que demanda alimentos. La clase media urbana se está desarrollando prácticamente en todas las regiones, pero particularmente en las regiones emergentes, y es una clase media urbana que va a ser muy similar a la clase media urbana de siempre, que va a ser exigente y hasta cierto punto va a ser, si quisiéramos usar una expresión bien gráfica, neurótica a la hora de exigir calidad sanitaria de los alimentos, por ejemplo. Ninguno de nosotros cuando va a comprar alimentos aceptaría comprar un alimento que tenga algún cartelito que diga este alimento no responde a calidad sanitaria. Y el mundo cada vez va a ser eso. Es decir, ese mundo poblado de gente que vive en el campo, campesinos, no es que no existe más, va a existir cada vez menos y cada vez va a ser gente urbana que se va a abastecer a la noche en supermercados, en grandes tiendas, para poder de esa manera adquirir los bienes que de alguna manera los van a comprar antes, por la televisión, por la imagen, viajando y demás. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir alimentos diferenciados, con valor agregado, con marca país, que sean demandados por la población del mundo, no solamente del Asia, de nuestra propia región, Sudamérica. Lo importante es el crecimiento que ha tenido China en el comercio mundial. Los datos recientes de la Organización Mundial del Comercio coloca a China en términos de participación relativa en el comercio mundial al mismo nivel que la Unión Europea y que Estados Unidos, algo así como el 15% del comercio mundial de bienes. Cuando vamos hacia atrás, encontramos que en 1990, 91, lo que hoy es el 15% no pasaba del 2,5%. Esto es lo que está implicando el cambio profundo que se está produciendo en cuanto a la importancia relativa de la participación de China en el comercio mundial. Imaginar China como un país que solamente va a demandar alimentos y va a desarrollar infraestructura o va a participar en el desarrollo de infraestructura en el resto del mundo sería tener una visión muy estrecha de lo que es el fenómeno China en la economía mundial. Cuando decimos China podríamos también diciendo, pero en otra magnitud quizás, el fenómeno India en la economía mundial. China va a ser cada vez más un protagonista en el desarrollo y en el comercio y en la inversión vinculado a sectores de alta tecnología o de tecnologías intermedias. Es evidente que la presencia de la industria automotriz china en América del Sur, particularmente en Brasil y luego en Argentina, en los próximos 10, 15, 20 años va a ser cada vez mayor. Y cuando estamos hablando de China tenemos que hablar de plazos relativamente prolongados, no tanto lo que ocurre hoy o lo que va a ocurrir mañana, sino lo que tenemos que tener es la capacidad de detectar las tendencias hacia el futuro y los hechos que anticipan esas tendencias. Y lo que hemos estado viendo en estas reuniones, por ejemplo, es cómo se ha ido modificando el grado de participación de China en el comercio y las inversiones mundiales en los últimos 20 años. Si lo proyectamos a los próximos 20 años, va a haber más cambios todavía con respecto a lo que hemos vivido hasta ahora. Esto recién empieza. Amitabh Acharya es un autor de libros de relaciones internacionales que ha instalado este concepto, a mí me gustó mucho, de un mundo multiplex.
Mundo multiplex es lo mismo que cuando vas al cine, a una sala multiplex donde tú puedes elegir, voy a esta o voy a la otra, hay distintos tamaños de salas, distintos tipos de películas, están orientadas a distintos tipos de público, pero todo es simultáneo. Y uno puede imaginar una competencia económica multiplex, en que todos los protagonistas, el que compra y el que vende, tienen múltiples opciones. Nadie queda pegado a nadie y eso se va a ir acentuando. Por lo tanto, en un mundo con esas características, tú tienes que tener una gran capacidad de entender la dinámica de ese mundo y entender incluso los caprichos del lado de la demanda. Argentina y Brasil son importantes, pero hay que hablar de Sudamérica y de América Latina en su conjunto. Creo que en ese sentido me inclino a creer que no deberíamos privilegiar esto por encima de lo otro, sino que deberíamos hacer un enfoque lo más abarcativo posible de todo lo que podemos hacer juntos en materia de alimentos, en materia de energía, en materia de minerales, en materia de creatividad. Somos tremendamente creativos. Un sector en el cual se pone de manifiesto esa creatividad es el sector gastronómico, la gastronomía peruana, por ejemplo. Tenemos cantidad de sectores en los cuales podemos destacarnos a condición de que tengamos dos cosas claras. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que podemos, y tenemos que tener claro qué es lo que quiere y qué es lo que puede aquel con el cual voy a trabajar. Como yo estoy dedicado un poco al tema de la formación de gente en el campo universitario y en el campo de técnico también, obvio que me tengo que preguntar, bueno, ¿qué tipo de gente va a demandar las pymes de nuestro país que intentan proyectarse al mundo en los próximos 10 años? No solamente a través de inversiones. Tenemos el ejemplo clásico de los limones argentinos de Tucumán en las góndolas de Sudáfrica. La clave no es llegar a la góndola, la clave es llegar y quedarte. Ahora, ¿de qué manera formamos gente que te puedan orientar a llegar a las góndolas del mundo? Porque normalmente la pyme no va a tener un gran departamento de comercio exterior. La pyme va a tener alguien que puede ser el hijo del propietario o puede ser alguien que engancha para trabajar con ellos, que de alguna manera tiene que cumplir la función de ser un guía de la pyme en su navegación hacia la góndola, hacia la boca de expendio o hacia la cadena de valor en la cual te insertes con tu aporte. Y eso es lo que nosotros estamos llamando los Sherpa. Es decir, Sherpa es aquel nepalés que asiste al que escala en el Himalaya. Entonces, de alguna manera es un guía que orienta al que escala, pero para eso tiene que saber tanto o más de lo que significa escalar que aquel que escala. Y tiene que tener además vocación, motivación. Eso es un poco lo que hay que trabajar un poco más. En primer lugar, trabajando juntos con el sector empresario y el sector público, el mundo académico tiene que ayudar a entender. Es lo que se puede llamar inteligencia competitiva. Entender qué significa lo que vas a leer en el diario hoy o mañana. Qué significa en términos de cambios que se pueden estar produciendo. Por ahora estamos viendo los cambios que se han producido en los últimos años, pero la pregunta es, ¿los vimos en ese momento como cambios que iban a cambiar la realidad en términos de competencia económica global o competencia política internacional? Entonces yo creo que ahí el campo académico, trabajando necesariamente en interacción con el sector público y el sector empresario, productivo, tiene que ayudar a entender, desarrollar enfoques, capacidad para entender los cambios en la competencia económica global. Y yo diría que eso es una tarea que te requiere por lo menos dedicarte 72 horas por día. ¿Por qué? Porque cuando terminas o crees que has entendido, terminas a las 12 de la noche y a la mañana siguiente lees el diario y aparece un hecho nuevo que de alguna manera te está indicando cosas que pueden tener efecto hacia el futuro. Para eso tienes que utilizar, y creo que esa es parte de la tarea del mundo académico, la cantidad de chicos y chicas argentinos que patean el mundo, mochileros, que estudian afuera, los estamos utilizando como antena para indicarnos cuáles son las preferencias, las prioridades de los consumidores de otros lugares del mundo. Yo creo que requiere un gran esfuerzo de movilización de la sociedad en función de eso. Al sector agroalimentario le daría el mismo mensaje que a los argentinos en general. Las oportunidades que tenemos por delante son espectaculares, a condición que sepamos trabajarlas, y saber trabajarlas significa un esfuerzo muy grande
de articulación, de coordinación y sobre todo significa desarrollar una actitud muy fuerte. A veces es algo que nos escasea, ¿no? Que es una agenda positiva, es una actitud positiva frente a lo que podemos tener, sin caer en el error que se puede caer. Y el error que se puede caer es el voluntarismo. El voluntarismo significa algo así como somos campeones, la ganamos, no tenemos problemas, y de repente viene la frustración. Entonces, saber de que todo esto exige trabajar mucho. Ahí tenemos mucho que aprender de los chicos.